Hola, bendiciones para todos. Es un motivo de mucha alegría para mí reencontrarme con ustedes, en este caso haciendo uso de distintas herramientas virtuales y por medio de las plataformas en línea que desde principios de este año 2020 nos han desafiado, especialmente a aquellos que hemos sido llamados a desarrollar el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios, a hacer uso de ellas. En esta ocasión, yo quiero darles a ustedes una cordial bienvenida a este curso que he dado en llamar Seminario a Distancia desde la muerte a la eternidad. Entonces, te invito a que con algún apuntador, con tu Biblia y con el deseo de caminar juntos en este tema, comencemos a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de tan apasionante tema. La primera pregunta que nos surge es, ¿por qué dictar un curso como este? ¿No hay acaso otro tipo de temas para enseñar? ¿Por qué tomarnos el tiempo de prestarle atención a una cuestión tan desagradable o impopular a los oídos de la gente? Permítanme darles 3 razones del por qué dictar un curso como este. En primer lugar, lo hago porque la enseñanza bíblica de estos temas nos ayuda a vivir nuestra vida con la perspectiva de la eternidad que nos espera. Aun cuando la expectativa de vida se ha ampliado notablemente desde hace ya varias décadas a esta parte, lo cierto es que el paso de los años nos señala que cada día, cada minuto y cada segundo nos acerca más al momento de nuestra muerte. Por mucho que el ser humano se esfuerce en vivir su vida a pleno, evitando siquiera pensar en la muerte, lo cierto es que un día cerrará los ojos de este lado del sol y los abrirá en la eternidad. Puesto que la muerte no es el fin de todas las cosas, entendemos que es Dios el que nos ha dejado a nosotros respuestas claras y precisas en su palabra acerca de la eternidad que nos espera y nos muestra lo que debemos saber al respecto. En segundo lugar, puedo decirles que la enseñanza bíblica en este tipo de temas expone los criterios, las ideas y las opiniones equivocadas al respecto. En lo que a cuestiones relacionadas con el futuro y el más allá se refiere, son numerosos los puntos de vista, las enseñanzas, las filosofías y hasta las supersticiones. Lo que resulta interesante es que mucha gente que afirma creer en Dios tiene ideas equivocadas y hasta distorsionadas respecto a la muerte y el destino eterno de aquellos que han partido y aún su propio destino una vez que mueran. Precisamente es la palabra de Dios la que nos enseña la verdad y es por medio de ella que tanto la superstición y las creencias erróneas sobre este tipo de temas quedan expuestas. Por último, puedo decirles que la enseñanza bíblica nos brinda una nota de esperanza acerca del futuro, puesto que la Biblia muestra las realidades del mundo venidero y cómo experimentarlas. El ser humano no ha sido dejado como librado a su suerte en esta cuestión,
sino que le ha sido mostrado lo que necesita saber respecto a la muerte y lo que sigue a continuación, de modo que pueda aferrarse voluntariamente a la esperanza que Cristo le ofrece a todo aquel que pone su fe en él. ¿Qué temas incluye este curso? Puedo decirles básicamente que son 6 clases. Esta es la primera, donde vamos a considerar, en primer lugar, en esta primera clase, la enseñanza bíblica respecto a la muerte, las nociones generales, su significado, los distintos tipos de muerte que menciona la Escritura y algunas preguntas elementales referidas a este tema. En la próxima clase que veremos en otro día, estudiaremos acerca de lo que la palabra de Dios enseña con referencia al estado intermedio, o dicho en otras palabras, lo que sucede después de la muerte. Una vez que cerramos los ojos en este mundo, los abrimos en el más allá. En eso hemos de enfocarnos oportunamente en la segunda clase. En la tercera clase examinaremos algunas nociones falsas respecto al estado intermedio. Veremos una serie de ideas, supersticiones y conceptos devenidos de filosofías y religiones falsas que son muy populares en nuestros días y que son esgrimidas como alternativas a la enseñanza bíblica acerca de lo que sucede una vez que la persona muere. En la cuarta clase veremos la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. En esa ocasión descubriremos que la tumba no es el fin de todo y traeremos claridad acerca de las resurrecciones futuras, tanto de creyentes como aquellos que no han creído en Cristo Jesús. En la quinta clase consideraremos los 3 cielos y los 3 lugares de castigo. Y finalmente, en la sexta clase de esta serie, estudiaremos acerca de los juicios futuros. Espero que puedas unirte a este curso y que el mismo te sea de provecho y mucha bendición. Sin más preámbulos, comencemos con la primera clase. Clase 1. La muerte, nociones generales. La muerte no es el más agradable de los temas y las personas prefieren no meditar en ello porque en lo más íntimo de su ser produce temor, inquietud y hasta malestar el tema de la muerte. Se ha dicho en muchas ocasiones que la vida es solamente la preparación para la muerte. El salmista Etán Esraíta dijo en su Salmo 89, versículo 48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? La muerte es la experiencia final sobre la tierra. Aun cuando vivimos en una era de grandes avances desde lo científico y el conocimiento y los inventos y los descubrimientos en el campo de la salud, sabiendo que nos han traído muchos beneficios que se aplican para prolongar nuestra vida en la Tierra, la muerte, sin embargo, se está asomando por todas partes día tras día. Por ejemplo, la sirena de una ambulancia nos paraliza. Las salas velatorias, los cementerios, los panteones, hablar de un coche fúnebre que traslada los restos mortuorios de una persona, seguido por un cortejo de vehículos, el escuchar o el leer las noticias necrológicas o enterarnos de que alguien allegado o conocido ha fallecido, es un recordatorio diario de que no sabemos cuándo ni cómo, pero que la muerte vendrá.
Y eso vaya que nos intranquiliza. Ahora, hay una predisposición en las personas a escuchar ideas y filosofías que transmitan la idea de tranquilidad y paz después de la muerte, o que le convenzan de que hay una reencarnación, una segunda oportunidad, o que incluso no existe un lugar de castigo eterno y que todos serán salvos e irán al cielo. A lo largo de los siglos, el ser humano ha hecho denodados esfuerzos por convencerse a sí mismo de una realidad positiva que sigue a la vida después de morir. Por ese motivo es que autores de libros que cuentan sus experiencias de haber regresado supuestamente de la muerte son leídos con especial interés porque genera en los lectores algo de tranquilidad, algo que los tranquiliza. La misma influencia han traído las religiones y filosofías orientales con el tema de la reencarnación. Y ni hablar de aquellas sectas y pseudo religiones que niegan la existencia de un infierno o un lugar de tormento y que enseñan que todos los seres humanos, sin importar cómo hayan vivido en esta tierra, van a ir al cielo y Dios les va a dar franca entrada allí junto a Él. Vamos a considerar la cuestión de la muerte en un libro puntual de la Biblia, que es el libro de Eclesiastés. Este libro, el de Eclesiastés, es uno de los que escribió Salomón, hijo de David. En Eclesiastés, el sabio nos brinda un esbozo, un panorama de lo que fue su vida. Un hombre que ha disfrutado todos los lujos, los placeres y el esplendor de un rey, y hacia los últimos años de su vida, él reflexiona acerca de lo vivido, mientras nos recuerda que de nada servirán tantos deleites ante la proximidad de la muerte, que es un acontecimiento que le sucede a ricos y a pobres, a libres y esclavos, a hombres, mujeres y animales. El sabio Salomón nos habla en el capítulo 3, uno de los más memorables y conocidos por aquellos que alguna vez lo han leído, que todo tiene su tiempo, de 28 estaciones o temporadas de la vida, y entre ellas nos habla al principio que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Salomón llegó a conclusiones acerca de la brevedad del paso del ser humano por esta tierra y en varios pasajes él señala a la muerte como un final inevitable. Con ustedes quiero considerar a modo de vuelo de pájaro algunos textos como ejemplo. Estoy usando allí la Reina Valera contemporánea. Por allí si lo querés cotejar en tu Biblia o en alguna otra versión, pues bienvenido sea. El capítulo 3, versículos 19 y 20, dice la Biblia: porque lo mismo les pasa a los hombres y a las bestias. Unos y otros respiran y mueren por igual. Y nada tienen los hombres por encima de las bestias. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo está hecho de polvo y todo al polvo volverá. El capítulo 4, versículo 2 de Eclesiastés, Salomón dice: felicité entonces a los que ya han muerto más que a los que aún viven. Capítulo 5, versículo 15, él nos dice: al final, hablando del ser humano, se irá tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se llevará de todo su trabajo.
Presten atención al pasaje que viene. Está allí en el capítulo 7 de Eclesiastés, versículos 1, 2 y 4. Es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Es mejor asistir a un funeral que presentarse en un banquete, pues nuestra vida termina con la muerte y los que vivimos debemos recordarlo. Los sabios tienen presente la muerte. Los necios solo piensan en divertirse. Consideremos este pasaje, les decía, en particular. Salomón nos dice que un banquete o una fiesta no se realiza con el fin de que los asistentes piensen en la muerte, sino todo lo contrario, ¿verdad? Diversión, música, placer momentáneo por algunas horas. Por el contrario, en un funeral, el ser humano tiene una perspectiva más real de lo breve que es el paso por esta tierra y una mirada al féretro o al cuerpo que yace sin vida es un recordatorio de que todo pronto acabará. Sigamos viendo algunos otros textos. En el capítulo 9, versículos 5 y 12, Salomón dice: ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. Nosotros, los mortales, no sabemos cuándo nos llegará la hora. Y en uno de los pasajes más conocidos del libro de Eclesiastés, donde se aconseja a los jóvenes a pensar en su Creador y vivir la vida en plenitud, disfrutando cada etapa antes que lleguen los años en que el cuerpo y la salud comiencen a deteriorarse y finalmente el envejecimiento vaya completando su labor al acercarse el final de la vida, Salomón nos recuerda lo siguiente: entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Con todo lo que hemos considerado hasta aquí, podemos definir entonces qué es la muerte. La muerte básicamente es la separación del alma del cuerpo y la introducción del hombre o del ser humano al mundo invisible. Notemos un término que sobresale en esta definición: separación. Separación es la palabra clave que resume el significado bíblico de la muerte. En la Biblia hay distintas expresiones que describen a la muerte y que es interesante considerarlo porque son un lenguaje figurado. Los autores sagrados utilizan diferentes analogías, imágenes y lenguaje figurado para referirse a la muerte. Vamos a ver a continuación algunas de esas expresiones con las que se compara a la muerte en las páginas de las Sagradas Escrituras. La expresión sueño, dormir, dormir con los padres, es una metáfora común para referirse a la muerte en los textos judíos y en el mundo antiguo. Otra expresión que leeremos en la Biblia que se refiere a la muerte es la disolución de la casa terrenal de este tabernáculo. Eso lo usa Pablo en 2 Corintios 5:1. La expresión tabernáculo en este pasaje se refiere al cuerpo terrenal del creyente. El concepto griego del cuerpo era el de una vasija, una casa o una morada y una tienda de campaña, en alusión a algo frágil. Aquí Pablo nos está hablando
que hay un cuerpo mejor que nos espera una vez que nosotros morimos. También se habla de la muerte, puntualmente el apóstol Pedro, como abandonar el cuerpo. Dicho en otras palabras, la separación que hablamos en el concepto de lo que significa la palabra muerte. Otra expresión que nos habla de la muerte, de labios de Jesús, cuando él cuenta aquella parábola del rico insensato, es el pedir el alma de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Aquel rico insensato que no tuvo en cuenta a Dios y que hizo sus negocios y derribó los graneros y hizo graneros más grandes, y él dijo: ahora que tengo todo, voy a descansar, voy a vivir la vida. Pero en esa noche Dios le dijo que venía a pedirle el alma. Le estaba diciendo: esta noche te vas a morir, y lo que has amontonado, ¿para quién será? Otra expresión, otra analogía interesante, también se encuentra en el libro de Job, capítulo 16, versículo 22, que dice que morirse es ir por el camino por el cual no se vuelve. Aquí la muerte es considerada como un camino sin retorno. Otra expresión muy común en la Biblia cuando se habla de la muerte es reunirse con sus padres. Esta expresión habla de ir hacia el lugar donde están los antepasados que han partido. Otra expresión que significa la muerte o morirse en la Biblia es descender al silencio, que está allí en el Salmo 115, versículo 17. La vida es asociada con un entorno de sonidos. La muerte, por el contrario, y en relación a la sepultura, al sepulcro, se relaciona con un lugar de silencio. Otra expresión muy común cuando se habla de morir o de la muerte es expirar. Expirar significa dejar de vivir una persona. También en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, como dice allí el cuadro, la expresión retornar al polvo encontramos allí. Es el cumplimiento de la sentencia divina dada por Dios al hombre en el huerto del Edén luego de la caída. Volver al polvo significa muerte física. La penúltima mención o expresión referida a la muerte, pueden haber más, pero estamos haciendo un estudio simple, práctico. Hablamos de ser cortado. Job, capítulo 14, versículo 2, compara la existencia del ser humano como una flor que nace, crece y que por la tarde es cortada. Ser cortado o arrancado de la tierra es otra metáfora que señala la muerte física. Por último, allí el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 23, él habla de la muerte como una partida. La palabra original griega quiere decir liberar o deshacer. Esta expresión se usaba en el mundo griego para señalar el hecho de que a un barco se le soltaban las amarras que lo tenían precisamente agarrado o amarrado al barco, al puerto, al muelle. En otras palabras, una partida, la muerte, en este pasaje, significa levar anclas y navegar hacia otro destino. El creyente leva las anclas cuando muere y parte hacia un destino mejor, que es el cielo. Ahora veamos los tres tipos de muerte que son mencionados en la Biblia. En primer lugar, se menciona la muerte física, que es la separación de la parte inmaterial del hombre del cuerpo material.
En ese pasaje de Génesis, capítulo 35, versículos 18 y 19, habla de la muerte de Raquel. Dice que al momento de dar a luz a su hijo, ella se le salió el alma, dando a entender la muerte física, la separación de la parte inmaterial del cuerpo material. Otra muerte que se menciona en la Biblia es la muerte espiritual, que es la separación del ser creado de su creador. A esa muerte se refiere el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando dice que nosotros recibimos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, en nosotros había una muerte espiritual, estábamos separados de nuestro Creador. ¿Sí? Y por último, la Biblia nos va a hablar de la muerte segunda o la muerte eterna, que es la separación final y permanente de una persona perdida de Dios. Es la que se habla allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, cuando dice que aquel que no fue hallado su nombre inscrito en el libro de la vida, experimenta la muerte eterna, la muerte segunda, es echado al lago de fuego. Algunas preguntas que he querido responder, que a veces son un interrogante muy frecuente de personas que con un sincero interés te lo preguntan. ¿Era la muerte algo establecido por Dios al principio para el ser humano? La muerte física no formaba parte originalmente de la condición humana, sino que procede del pecado. La muerte siempre estuvo allí como una advertencia y una amenaza si el hombre pecaba, hablando en el huerto del Edén, ¿no? O sea, si comía del árbol prohibido. En 1 Corintios capítulo 15, sin embargo, Pablo se está refiriendo claramente, al menos en esta parte, a la muerte física, cuando él dice, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El versículo 21. Ese versículo, el 21, pues es la prueba de que la muerte física procede del pecado humano. No formaba parte de la intención original de Dios para la raza humana. Adán y su mujer fueron creados con la posibilidad, noten eso, con la posibilidad de vivir para siempre. Sin embargo, no eran inmortales, no fueron creados inmortales de forma inherente. O sea, en la naturaleza de ellos no estaba la virtud de vivir para siempre. Eterno es Dios. El ser humano fue creado. ¿Sí? Ahora, notemos algo interesante. Notemos que la prohibición divina estaba relacionada con el árbol del conocimiento del bien y del mal y no con el árbol de la vida que también estaba en el huerto. Si ellos no hubieran pecado, habrían podido participar del árbol de la vida y por tanto recibido la vida eterna. Ellos podrían haber vivido para siempre, pero no era seguro que lo hicieran. Después de pecar, precisamente, ellos perdieron ese estatus que Dios les había dado y experimentaron tristemente la muerte. Entonces, la muerte no es algo original y natural diseñada por Dios para los humanos. Más bien es algo extraño y hostil. Y Pablo la representa como el enemigo final y habla de que tiene un aguijón, un veneno, figura de un veneno que produce muerte en la persona. Otra pregunta, ¿por qué muere la gente? ¿No te habrán hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué muere la gente? La muerte nos viene como resultado de vivir en un mundo caído, en el que los efectos del pecado
todavía no han sido quitados del todo. En los capítulos 2 y 3 de Génesis se nos enseña que la muerte entró en el mundo por causa del pecado a través de Adán y Eva. Quien profundiza esta cuestión es el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5 de los versículos 12 al 21. Harían bien en considerarlo, leerlo luego, si bien toman apuntes o queda esto colgado en la red o en alguna plataforma. El versículo 12, el apóstol Pablo dice allí: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, fue por la desobediencia de ellos que todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, están sujetos a la muerte. Una tercera pregunta: ¿cuáles son los efectos y los resultados de la presencia del pecado y la muerte en el ser humano? Relacionados con la experiencia de la muerte, hay otros resultados de la caída que hacen daño a nuestros cuerpos físicos y son señal de la presencia del pecado y la muerte en el mundo. Creyentes y no creyentes experimentan estos efectos. En primer lugar, envejecimiento. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el libro de Eclesiastés, que describe de una manera gráfica y vívida el proceso de envejecimiento y el desgaste del cuerpo físico que conduce finalmente a la muerte, que es Eclesiastés capítulo 12, versículos 2 al 7. Podemos verlo a continuación. Dice en el versículo 2: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, en el versículo 2. Es decir, cuando la vista comience a fallar. Dice: y vuelvan las nubes tras la lluvia. Estoy leyendo el versículo 2. Allí es una referencia a que vuela el tiempo y para las personas que están envejeciendo, una experiencia triste sigue a la otra y también nos habla de un estado depresivo frecuente en aquellos que están envejeciendo. En el versículo número 3, estoy hablando de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 3, se habla cuando temblarán los guardas de la casa. Allí los guardas de la casa se está refiriendo a los brazos y las manos temblorosos, que ya no tienen la fuerza de antes. Sigue diciendo el versículo número 3, se encorvarán los hombres fuertes. Allí es una referencia a las piernas que producen una postura encorvada, ya que se van debilitando con la edad y el paso del tiempo. Sigue diciéndonos el versículo número 3, que podés leer en la Biblia allí: cesarán las muelas porque han disminuido. Está hablando de la pérdida de las piezas dentales que sufre una persona que ve pasar sobre su propio cuerpo los efectos y los resultados del pecado y la muerte. ¿Sí? El versículo 3 sigue diciendo: se oscurecerán los que miran por las ventanas. Hablo el versículo 3. ¿A qué se refiere allí la palabra? Está diciéndonos, usa la metáfora de una manera simbólica, la pérdida gradual de la visión y las enfermedades propias de la vista que le suceden a una persona que está envejeciendo. Versículo 4 habla de que las puertas de afuera, o las puertas que dan a la calle, dice otra versión, se cerrarán y el ruido del molino
deje de oírse. Ambas son dos referencias a la pérdida auditiva y a la sordera progresiva de una persona que está envejeciendo. Dice el versículo 4 también, cuando se levantará a la voz de las aves o a la voz del ave. ¿Qué nos está diciendo allí? Que el sueño liviano del anciano, de la persona que está envejeciendo, y dentro de esto, el insomnio que le hace levantarse muy temprano. Fíjense qué interesante el lenguaje simbólico que está usando aquí Dios a través de Salomón para darnos una figura de lo que produce el envejecimiento en una persona. Seguirá diciendo la Biblia, vean conmigo el versículo 4, todas las hijas del canto serán abatidas. Es decir, por el deterioro de sus cuerdas vocales, le tiembla la voz y no puede mantener las notas al cantar. El versículo 5 dice que cuando también temerán de lo que es alto. Ahí nos está hablando del vértigo que una persona mayor tiene a las alturas. Y habrá terrores en el camino. La persona que está envejeciendo, díganme si no es así, tiene temor a caerse en cualquier lugar. Sigue diciendo el versículo 5, florecerá el almendro. Está hablando que las canas comienzan a aparecer y a multiplicarse. El versículo 5 nos dice también, la langosta será una carga. Hasta los mínimos movimientos se vuelven lentos y la pérdida de agilidad, de saltar, de moverse, a la persona anciana le hace poner muy mal. Dice el versículo 5 también, y se perderá el apetito. Es una referencia, en este caso, a la falta del deseo sexual. Porque el hombre, dice la Biblia, va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Estoy leyendo el versículo 5. Es decir, que el ser humano cuando envejece es consciente de la proximidad de la muerte. Ahora el versículo 6, ya casi terminando esta parte, ¿no? Dice, antes que la cadena de plata se quiebre. La cadena de plata, dicen algunos comentaristas, que es la columna vertebral o la espina dorsal debilitada. Versículo 6 dice también, y se rompa el cuenco de oro. Es decir, una referencia a la cabeza y puntualmente al deterioro de las funciones mentales. El versículo 6 dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Probablemente algunos comentaristas ven allí la incontinencia urinaria y otros estudiosos ven allí el daño pulmonar. Y la rueda sea rota sobre el pozo, se está refiriendo al paro cardíaco. Qué interesante y qué glorioso pasaje para decirnos de una manera tan metafórica, tan poética, sobre los efectos y los resultados que produce el envejecimiento en la persona. Otro de los efectos son las enfermedades. Las enfermedades y las dolencias están entretejidas con el problema del pecado y la muerte, y ambas son consecuencias de la caída de la humanidad. Dios no es el autor de la enfermedad. Esto es el resultado de vivir en un mundo caído. Recuerden, la gente envejece porque está en un mundo caído. Se enferma porque vivimos en un mundo caído. ¿Qué otros efectos y resultados podemos considerar? Accidentes y lesiones. La gente se accidenta, se producen los accidentes. ¿Por qué los accidentes, pastor? ¿Por qué este tipo de cosas? Es parte de vivir
en un mundo caído. Podemos apuntar a los desastres naturales, tales como inundaciones, tempestades violentas, terremotos, y hasta hablar de muertes prematuras. Algunos de los tantos efectos que no han sido quitados del todo de este mundo caído. ¿Qué relación hay entre la inmortalidad, el cuerpo y el alma? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 y 54, hay dos palabras, inmortalidad e incorrupción, que se emplean con referencia a la resurrección del cuerpo. Expliquémosla. Inmortalidad significa no estar sujeto a la muerte. Incorrupción significa que no se corrompe ni se echa a perder. Después de la resurrección y el arrebatamiento, obtendremos la inmortalidad, o sea, un cuerpo que no está sujeto más a la muerte. ¿Sí? Cuerpos glorificados, no sujetos a la muerte. La muerte, como hemos dicho, es la separación del cuerpo del alma. El cuerpo muere y va al polvo, pero el alma o el espíritu continúan existiendo conscientemente en el mundo invisible de los espíritus. El cuerpo es mortal porque está sujeto a la muerte, pero el alma es inmortal porque sobrevive a la muerte del cuerpo. ¿Qué diferencia existe entre la inmortalidad y la vida eterna? Veámoslo rápidamente aquí en este cuadro que les he dejado. La vida eterna es una posesión presente, te lo dejo con mayúsculas, presente. Es algo que concierne al espíritu del hombre y no es afectada por la muerte del cuerpo, ¿sí? Mientras que el caso de la inmortalidad, la diferencia es que es futura, ¿m? Y se refiere a la glorificación de nuestros cuerpos mortales en la resurrección. La vida eterna, recuerden, es algo presente, que no lo afecta el hecho que la persona muera. Dice más, alcanzará su perfección la vida eterna a la venida de Cristo, cuando el Señor venga, y será vivida esa vida eterna en un cuerpo glorificado e inmortal. Todos los creyentes, tanto los que viven como los muertos, ya tienen vida eterna. Los que han muerto, recordad, tienen vida eterna si murieron en Cristo. Los que vivimos, usted y yo, tenemos vida eterna si le hemos rendido nuestra vida a Cristo. Mientras tanto, la inmortalidad recién se va a manifestar en la resurrección de los muertos. Ya casi terminando, quedan al menos un par de preguntas que quiero responderte. ¿Cómo deberíamos considerar la muerte como creyentes en Cristo de acuerdo a la Biblia? La persona que no conoce a Cristo generalmente dice que la muerte es un castigo, que la muerte es una injusticia, y se enojan y se resienten con Dios, con la iglesia, con la familia, no quieren saber nada. Sin embargo, nosotros como creyentes debemos tener una perspectiva clara. En primer lugar, la muerte no es el fin de la vida, sino más bien un nuevo comienzo. Quienes han puesto su fe en Cristo Jesús saben que con la muerte física no se termina todo. Se cierran los ojos en este mundo y se abren en el venidero.
En segundo lugar, ¿cómo debemos considerar la muerte nosotros como creyentes según la palabra? La muerte es una liberación de las aflicciones de este mundo y también una liberación de un cuerpo terrenal sujeto a enfermedad y sufrimiento a fin de ser revestidos de vida y glorias celestiales. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero la muerte libera o desata a los hijos de Dios de todo sufrimiento, dolor, enfermedad y aflicción que conlleva vivir, como dijimos, en este mundo caído. En tercer lugar, como creyentes, deberíamos considerar a la muerte como un sueño, es decir, el descanso de nuestro trabajo y de nuestras ocupaciones. Todos los pesares, fatigas, labores y esfuerzo llegan a su fin al momento de morir. Y los hijos de Dios descansan de todo ello, puesto que no necesitarán hacerlo más. De ahí la expresión dormir en el Señor. Cuando alguien duerme, se entrega a un descanso. De igual manera, la persona que muere descansa en Cristo. En cuarto lugar, la muerte consiste en ir a estar con los antepasados piadosos que murieron en Cristo. En quinto lugar, la muerte es algo estimado, dice el salmista allí, Salmo 116, verso 15, a los ojos de Dios. El Señor ejerce dominio sobre las circunstancias de la muerte de los suyos y su presencia los acompaña hasta el fin porque Él lo ha prometido. En vistas de ese gran amor que tiene para con sus hijos, es la oportunidad, la muerte, de liberarlos de todo mal y sufrimiento y tenerlos para siempre con Él. La muerte también, en palabras del apóstol Pablo, es una grande ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se acuerdan de esa expresión? Nosotros decimos que la muerte es ganancia porque cuando llega es simplemente el final de nuestra misión terrenal y el comienzo de una vida mejor con Cristo. En séptimo y penúltimo lugar, la muerte es un viaje al paraíso, a la casa del Padre Celestial. Aquí escuchar las palabras de Cristo que retumban allí en la cruz, hablándole al ladrón penitente que se arrepiente, el Señor le dice, con toda seguridad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús habló de que Él se iba a prepararnos lugar en el cielo, en la casa del Padre Celestial. Por último, lo dijimos hace un momento, pero viene bien para terminar y considerar este punto, la muerte es una partida para estar con Cristo. También en Filipenses 1:23, el creyente leva anclas, parte de este mundo hacia un nuevo destino, el cielo, para estar en la presencia de su Señor. En lo personal, para mí, ha sido una bendición compartir este tiempo con ustedes. Es la primera clase. Para quien les habla, habiendo recibido un encargo de parte de Dios de ser un maestro de la palabra y poder viajar, mover su ministerio itinerante, el ministerio de maestro, estos casi 8 meses que uno lleva impedido de viajar, aunque no de hacer este trabajo, al menos usando las redes y las plataformas virtuales,
Es todo un tema el mantenerse uno en casa. Cuando uno escucha quédate en casa, eh, me ha dado ganas de decirle a muchas personas, para vos es fácil porque lo tuyo se reduce a un trabajo local o a un trabajo en tu propia congregación, pero aquellos que tenemos el encargo de un ministerio que trasciende las paredes de la iglesia local, ha sido un tiempo difícil. Lo ha sido generalmente porque uno viaja, recorre lugares. Viene a mi mente algunos de los años anteriores donde solo en un año hice algo más de 18.400 kilómetros solo para llegar, visitar las iglesias en el norte, en el sur, por todos lugares. Y no poder hacerlo ahora me ha impedido por algún tiempo y he dedicado mi vida a capacitarme, a aprender a manejar esto. No he querido solo pararme o sentarme delante de una cámara y hablar, sino acompañar esto con una producción de multimedia para que vayas siguiendo con atención la clase, para que tomes apuntes. Es dar una clase. Entonces, para culminar, para cerrar esta primera clase de las 6 que vamos a considerar, hay un pasaje que te quiero dejar allí a modo de lema para aquellos que somos profesores, maestros de seminario. La Biblia dice allí en Gálatas capítulo 6, versículo 6, siempre usando la Reina Valera contemporánea, que el que recibe enseñanza en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. Nosotros somos llamados a presentar el Evangelio, como decía Pablo, gratuitamente a toda persona. Claro que el hacerlo es una bendición. Ahora, habemos personas que nos dedicamos al ministerio de la enseñanza puntualmente y que de alguna manera sembramos en la gente lo espiritual, la palabra, lo imperecedero, pero también hemos recibido el encargo y la bendición también de transmitirle a un pueblo, a los alumnos, al curso, a las personas que nos escuchan, para que sean las personas las que también puedan bendecir el ministerio de aquellos que hacemos este trabajo por gracia, por amor a Cristo. Entonces, si hay personas, y aún si este ministerio, si este trabajo te ha sido de bendición, yo te animo a que puedas contactarte con nosotros. Yo a continuación te quiero dejar allí, en primer lugar, un correo, una casilla de correo electrónico con el cual nos podemos comunicar, que es entiendes lo que estás leyendo @gmail.com. Allí para recibir comentarios, sugerencias o ponerte en contacto también si de alguna manera quisieras sembrar en nuestro ministerio para que sigamos preparando este material de excelencia para compartirlo en las redes. Está en proyecto también tener un canal de YouTube para poder impactar y llegar a mayor cantidad de personas. Mientras tanto, una de las vías de contacto que te ofrezco en esta primera clase es entiendes lo que estás leyendo @gmail.com. También estos videos instructivos van a estar siendo compartidos y van a quedar allí colgados en algunas páginas de Facebook. Uno de ellos se llama ¿Entiendes lo que estás leyendo? Así se llama uno puntual que contiene mucha información y videos y cosas que personalmente preparo cada tanto para ministrarlo, ¿sí? También podés seguir esta enseñanza, darle me gusta si no lo has hecho, si no estás suscrito a alguna de estas dos páginas de Facebook, en la del Seminario Bíblico San Pablo del MMMA. Allí también quedarán colgados los videos para que los puedas leer, estudiar, compartirlo, ponerle, dale compartir allí
para que lo que te ha sido de bendición le llegue también a otros. Allí nos podés hacer saber también en un mensaje privado o en un comentario, en la caja de comentarios también allí de tanto de Entiende lo que estás leyendo o Seminario Bíblico San Pablo del MMA o también en Gosén, Tierra de Bendición, en nuestra congregación. Allí nos podés dejar un mensaje si querés sembrar. Tenemos un número de cuenta, tenemos también allí para poder compartirlo. Queremos ser respetuosos también, dejarles a ustedes compartírselo a aquellos que quieran hacerlo, que quieran sembrar. Bienvenido sea, será de mucho provecho y de mucha bendición. Entonces te lo comparto allí abajo y con el deseo de que esto sea de mucho provecho y de bendición, me despido de ustedes hasta la próxima clase, rogando a Dios que su bendición descanse primero sobre su palabra, que ya es bendita, pero también en aquellos que la han escuchado. Dios te bendiga. Hasta pronto.